Movistar Plus tiene un plan con partidazos para ti por solo 9,99 € al mes. Escucha, un partido por jornada de la Liga, noches con lo mejor de la Champions, la Hypermotion, la Euroliga, el fútbol inglés, tenis, lo mejor del deporte con el plan libre de Movistar Plus por solo 9,99 € al mes y sin cambiar de compañía. Porque así es el plan libre de Movistar Plus. Lo pones y lo ves. Yo juego para vos, mamá. Mi amor, mi vida. Hay siempre que respetar los padres. Poner tu hijo cuando no tiene suficiente calidad En un campo. donde pueden pitar 100.000 personas, no lo haces a tu peor enemigo. Mom and dad gave me a beautiful person. Y mi padre me decía, Has jugado muy bien. oye papá, que me han cambiado, coño, que salí de suplente y me han cambiado. ¿Cómo estás tan tranquila? ¿Se murió papá? Es que di todo, me dijo. Di todo el amor que tenía. Y yo vi todo triste, mi papá llorando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Brasil perdió. No llore, papá. Un día voy a ganar una copa para ti. Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr., Aitana Bonmatí, Riquelme, Haaland, Simeone, Zidane, Eto'o, Pedri, Vinicius. Estas superestrellas del fútbol serán nuestro objetivo, pero pondremos el foco en un ángulo muy diferente al de siempre. La lupa estará en su lado familiar, en sus padres, en la influencia que ejercen en su vida cotidiana. De tal palo o trastilla es el nombre de esta travesura radial en forma de podcast. Esta es una serie de 11 capítulos en la que no encontraremos atajos, ni juicios, ni sentencias. La idea es contextualizar y problematizar cada historia, cada vínculo. Nos interesa toda la letra pequeña y todos los matices que casi siempre se ocultan detrás de los grandes titulares. Estoy seguro de que cuando terminen de escuchar hasta el último suspiro del podcast De tal palo o trastilla, estarán de acuerdo con nosotros que, como en la vida misma, también en el caso de los jugadores profesionales de fútbol, no hay un único estilo de padre ni de madre. Nos encontraremos de todo. Tóxicos, buenas personas, prudentes, sobreprotectores, controladores, mediáticos, invisibles, agentes, politizados, omnipresentes, respetuosos y mucho más. Cada realidad es un mundo. Mi nombre es Alfredo Serrano Mancilla y junto a mi equipazo, Bahía Luna, Leandro Álvarez, Zoe Ornedo Serrano y Fernando Saninelli, y con otras opiniones en exclusiva como las de Jorge Valdano, Víctor Hugo Morales, Antoni Daimiel, Fernando Signorini, Miguel Rico, Ángela Lerena, Mónica Marchante, Guillem Balaguer, Marcelo Rofé, Isique Rodríguez y tantos otros más, nos embarcamos en esta travesía que espero que la disfruten. Este capítulo está dedicado a Ernesto Riquelme y Mariana, más conocidos como Cacho y la María, padres de Juan Román Riquelme. El primer toque. Como siempre, nos gusta comenzar por el principio, así que vamos a presentar a Ernesto Cacho Riquelme y a Mariana, los padres de Juan Román Riquelme. Así que, Lean, quiero saber quiénes son, de dónde vienen y en qué contexto le toca nacer a cada uno. Alfredo, si te parece, empecemos por Cacho. Su nombre completo es Luis Ernesto Riquelme, aunque en el barrio ese nombre quedó sepultado debajo de los apodos. Allí se lo conoce como Cacho o como Piturro, en referencia a aquel personaje de la historieta cordobesa de Julio Olivera. O dicho en español de España, si querés, también de un cómic muy conocido en la Argentina. Cacho nació en 1960, crece en la Argentina de la proscripción del peronismo y la inestabilidad militar y política permanente, de la expansión industrial en la zona norte del conurbano bonaerense y también del crecimiento de los barrios populares allí en esa zona. En cuanto a sus padres, es decir, los abuelos paternos de Román, no existe ningún registro público de sus nombres, sus oficios ni su origen, es información que nunca circuló. De Mariana, la madre, a quienes todos llaman la María, el hermetismo es aún mayor, no hay registros públicos de su fecha de nacimiento ni de su lugar de origen, y sus propios padres, los abuelos maternos de Román, tampoco aparecen en ninguna fuente, no encontramos tampoco su apellido. Lo que sí queda perfectamente claro es el escenario donde ambos van a construir su vida,
El barrio es San Jorge, de unos 15 a 20 mil habitantes, siendo el más densamente poblado de su zona. Fue construido en 1966 a 800 metros de la estación de Don Torcuato. Las calles en ese momento eran de tierra y la escenografía se completa con casitas bajas de techo de chapa, perros y gallinas por todos lados. Durante muchos años, gran parte de la zona careció de cloacas y agua corriente formal, dependiendo de pozos y conexiones precarias. Las obras de agua potable y saneamiento avanzaron realmente a partir del año 2009, pero todavía existen déficits sanitarios y problemas de contaminación en napas. En términos sociales, combina hacinamiento, empleo informal y déficit de infraestructura urbana, calles, desagües, pavimento y servicios básicos. Cacho acá describe su origen social como nadie mejor lo podría describir. Nosotros somos de abajo, salimos muy de abajo, no es que a nosotros nos sobró algo, a nosotros no nos sobró nunca nada. Digamos, no nos faltó, pero no nos sobró. Y ellos están acostumbrados a eso, él sigue acostumbrado a eso. Debemos reconocer que nos ha costado tener información precisa de muchas partes de este origen, pero vamos a seguir intentando indagar. A ver, Lean, ¿hay algún registro de cómo se conocen, de cómo se conocieron Cacho y la María? Bueno, no existe entrevista ni fuente donde alguno de los dos cuente cómo se conocieron. El barrio San Jorge de Don Torcuato es el único escenario posible. Todo apunta a que se cruzaron el barrio, quizás en los torneos de fútbol de los fines de semana, en los asados entre vecinos, en la vida compartida entre vías de tren y descampado. En verdad, Lean, cualquiera sabe, podríamos decir. Lo que sí parece muy probable, como bien decías, es que fue en el barrio donde ambos vivían. Pero bueno, vamos a ver ahora a la vida laboral, vamos a transitar a la parte cuando empezaban a trabajar. ¿Qué sabemos? ¿A qué edad empezaron a trabajar y de qué? Bueno, en el caso de Cacho, el primer trabajo del que hay rastro es la albañilería, un oficio que ejerció desde joven en Torcuato y sus alrededores, casi con certeza desde la adolescencia, que era cuando los pibes del barrio popular se incorporaban al trabajo. La construcción, revocar, mezclar, levantar paredes en el conurbano de los años 70 era una de las puertas posibles y disponibles. Con el tiempo, Cacho fue dejando la albañilería y pasó a trabajar en el rubro gastronómico a nivel barrial. A las 7 de la mañana, Cacho ya estaba en la calle haciendo las compras para la elaboración de almuerzos y, una vez listos, distribuyéndolos personalmente en empresas y fábricas de la zona del norte del conurbano. De la María no hay ningún registro de actividad laboral fuera del hogar en ninguna etapa de su vida. Su trabajo fue nada más y nada menos que sostener cotidianamente una casa de 3 ambientes con 11 hijos durante décadas. Nada más y nada menos. Lean, me gustaría ahora saber cuál es la relación de Cacho y la María con el mundo del fútbol. ¿Lo jugaban? ¿Les gustaba el fútbol? A ver, cuéntame. Bueno, en primer lugar, Cacho jugó al fútbol de forma amateur y era conocido por ser uno de los mejores y más habilidosos en el barrio de Don Torcuato. En San Jorge, en los años 60 y 70, el fútbol era el aire que se respiraba, así que Cacho era uno de esos cientos y miles de jóvenes que practicaban este deporte. Cacho primero jugaba como delantero y luego, con el paso de los años, se convirtió en mediocampista creativo, nada más y nada menos que como Román. En los torneos relámpagos de la Villa San Jorge, Cacho era el número 10. Jugaba en un equipo llamado El Ciclón, que disputaba torneos en todo el conurbano norte. En ese equipo hay un personaje que vale la pena nombrar porque es importante para entender el mundo de Cacho. El amigo de Cacho también se llamaba Cacho, es decir, Cacho al cuadrado. Los dos jugaban en el equipo y los dos laburaban de albañiles y eran nada más y nada menos que las figuras de aquel equipo, el Ciclón. Este segundo Cacho es quien años después, cuando Román ya jugaba con ellos de adolescente en su mismo equipo, quedaría como testigo privilegiado de los primeros pasos del Román como jugador. Se cuenta que este otro Cacho también fue socio futbolístico fundamental de Román mientras deslumbraba en el Potrero. En cuanto a la relación de María con el fútbol, ella no lo jugaba, pero sí tenía una gran pasión llamada Boca Juniors. Bueno, Lean, ahora, perdona, pero me das pie a preguntarte justamente de cómo es la relación de la familia con Boca Juniors. Alfredo, te propongo mejor que lo resuma Cacho con sus propias palabras. Yo fui hincha de Boca y, bueno, son todos mis hijos hincha de Boca. ¿Me entendés? Es algo familiar, ya está. Una herencia. Exactamente. No hay opción. La María, en cambio, como dijimos, no jugaba ni iba a la cancha, pero su relación con el fútbol y en particular con Boca es realmente intensa. Román cuenta que la María no lo podía ver con otra camiseta a su hijo crack que no sea la de Boca y se aseguró que todos sus hijos sean hinchas del Ceneice. Cualquiera le llevaba la contra a la María. A ver, ¿cuándo nace Román y en qué momento lo hace en términos familiares? ¿Cómo estaba la familia, esa relación? ¿Qué hacía Cacho? ¿Qué hacía la María?
Juan Román Riquelme nació el 24 de junio de 1978 en un hospital de San Fernando, provincia de Buenos Aires. Así lo relata Román. Yo nací en el hospital de San Fernando. Pero te criaste en Don Torcuato. Pero viví siempre en Don Torcuato y hoy sigo. Cada vez que voy a Buenos Aires paso todas mis vacaciones ahí. Su nacimiento ocurrió un día antes de que la selección argentina obtuviera su primera Copa del Mundo de la mano de Mario Kempes y bajo la dirección de César Luis Menotti. Cacho tenía 19 años. De la María no tenemos registro de su edad. La elección del nombre del máximo ídolo Ceneice no fue casualidad ni una tradición lineal, sino un acto de profunda gratitud por parte de su padre, Cacho. Según cuenta el propio Cacho, el nombre Juan fue elegido en honor a una persona muy cercana que lo ayudó de forma determinante con favores esenciales antes y después del nacimiento de su hijo. Por su parte, Román tiene una carga emocional aún más íntima. Fue el nombre del abuelo que crió a Cacho, la figura que lo formó como persona y a quien él define como uno de los seres que más quiso en su vida. Y así quedó definido el nombre de Juan Román, quien habría que decir que es el mayor de 11 hermanos. De esos 11 hijos, varios rozaron el fútbol. Diego pasó por la reserva de Argentinos, aunque no llegó a debutar en primera. Gastón Alejandro es fotógrafo de Boca Juniors. Ricardo Sebastián actualmente juega de enganche en el Club San Miguel del ascenso argentino, habiendo jugado también para Argentinos Juniors y Atlanta, entre otros importantes clubes. Mil gracias, Lean, por habernos permitido conocer este recorrido por los orígenes, el contexto del papá y la mamá, de Cacho y la María. Así queda mucho más claro de dónde viene todo. La seguimos. La posición en el campo. En este segmento queremos saber cuál es la verdadera influencia de Cacho y la María, padre y madre de Juan Román Riquelme, la que ha tenido y la que tiene. Ernesto Luis Riquelme y Mariana, más conocidos como Cacho y la María, padre y madre, han sido pilares fundamentales en la vida de su hijo, de Juan Román Riquelme. Desde los inicios, ambos le transmitieron algo fundamental, valores y principios. Como en toda familia, le inculcaron a sus hijos aspectos más tangibles y otros no tan tangibles, pero quizás mucho más importantes, como por ejemplo la lealtad, la solidaridad, el arraigo, el esfuerzo, la responsabilidad, la importancia de la familia y el respeto. Yo siempre dije que lo principal que tenían que tener era respeto. Donde iban tenían que saludar, dar un beso, sea quien sea como sea, no tenían que estar mirando cómo era cada uno, porque nosotros somos de abajo, salimos muy de abajo, no es que a nosotros nos sobró algo, a nosotros no sobró nunca nada. La crianza de Cacho y la María estuvo marcada por la humildad, por el esfuerzo individual y colectivo. La base siempre fue una estructura familiar muy sólida, donde Román, al ser el mayor de 11 hermanos, asumió responsabilidades desde muy temprano, desde muy chiquito. Ser el mayor de una familia tan numerosa es algo que deja marcas desde pequeño y por supuesto para toda la vida. Román apenas caminaba cuando Cacho, su padre, ya lo llevaba a los torneos del barrio San Jorge en el municipio de Don Torcuato. Lo acercó al mundo del fútbol desde muy temprano, desde muy pequeño, pero no lo hizo llevándole a una academia o a un club. El papá, Cacho, llevaba a su hijo al fútbol como él lo concebía, es decir, yendo a jugar a una canchita de barrio. Así, compartía con su hijo primerizo su afición por eso que amaba tanto el fútbol. Por su parte, la María, la mamá, ejercía otro tipo de influencias por aquel tiempo. Le transmitía la importancia del esfuerzo, de la disciplina, de tener que ayudar siempre en la familia, en casa y de sacrificarse cuando tocaba. Y también, por ejemplo, la mamá insistía en cosas como mandarle a la parroquia del barrio para las clases de catequesis. Sin embargo, hay que decir que hay que contar toda la verdad en este sentido y Román salía de casa con su cuaderno, pero en vez de ir a la iglesia para dar sus clases de catequesis, se desviaba directo al potrero, es decir, a la cancha para jugar a fútbol y lo hacía siempre con la complicidad de su papá. A los 6 o 7 años ocurrió un hecho que lo cambió todo. Román jugaba en un entretiempo de un partido en el que participaba Cacho, en pleno barrio de San Jorge. Y entonces, allá mismo, sin que nadie lo pudiera prever, hubo una persona que lo observó, lo miró detenidamente, le impresionó lo que hacía con el balón y lo quiso fichar. Dicho de otro modo, lo que le abrió la puerta al fútbol a Juan Román Riquelme fue un partido de fútbol en el que jugaba su padre.
La persona que lo fichó fue Jorge Rodríguez, quien en ese momento era un formador de fútbol infantil que trabajaba de forma independiente y trabajaba mucho a nivel clubs de barrio. Cuando Jorge Rodríguez fue a buscar a Román para llevarlo a jugar al club Bellavista, el niño no quiso ir. Hay que decir que Román era un chico extremadamente tímido y él no quería irse para jugar a otro lado, lejos de su barrio. En este primer intento de fichaje, y finalmente fichaje, Cacho cumplió un rol muy importante. En un primer momento, el papá no lo puso nada fácil porque desconfió muchísimo de esa situación. Cacho desconfiaba de ese desconocido. Y Jorge Rodríguez tuvo que volver muchas veces para ganarse la confianza del padre. Incluso se supo que el ojeador, Jorge Rodríguez, les convenció a ambos con una mentira piadosa. Dijo que él era un ojeador del Club Ferrocarril Oeste, que en esos años era un referente absoluto en formación de juveniles. No era verdad, pero le sirvió para darle una referencia más segura y ayudó a ganarse la confianza. Después de varias idas y vueltas, finalmente Cacho, el papá, autorizó el pase. En esos primeros años, Cacho y la María mantuvieron roles muy diferenciados entre sí. Mientras que el papá era el principal impulsor de la carrera futbolística de su hijo de manera muy protectora, la María, la mamá, era la que mandaba en la casa, en el día a día, en todo lo que tiene que ver con la disciplina cotidiana. A los 12 años, Juan Román Riquelme llegó a las divisiones inferiores de Argentinos Juniors. Y a pesar de ello, Juan Román Riquelme seguía siendo asiduo en los partidos de su papá con sus amigos del barrio. Y así continuó hasta los 15 años. Cacho, el papá, contaría esta experiencia con nostalgia. Él jugó un año conmigo, jugamos juntos nosotros, pero un año, en una liga. Mirá. Todo un año completo jugamos. Él jugó como si hubiera estado jugando con nosotros, con los muchachos del barrio. De la misma manera jugó en la primera de Boca. Indudablemente, Cacho tuvo un papel determinante en la carrera futbolística de su hijo. Román ha declarado que su padre fue muy crítico, un crítico muy severo. Esta actitud buscaba evitar que el jugador se conformara y dejara de esforzarse y sacrificarse. Si yo hoy soy jugador de fútbol es gracias a mi papá, ¿no? Y es verdad que para él nunca juego bien, ¿no? Pero no solamente de ahora, cuando yo era chiquito y jugaba al baby fútbol, tenía 8 o 9 años y el partido duraba 20 y 20, que eran 40 minutos, me recagaba a pedo, ¿no? La verdad le juro que jugaba los 40 minutos llorando. Pero por encima de la crítica estaba la compañía, la presencia constante. Era la sombra de Juan Román, el papá siempre al lado de su hijo. Siempre fui a todos lados, desde que empezó a jugar fui a todos lados. No siempre acá en el país, a todos lados. En 1996, Román ya era una de las joyas más codiciadas en Argentinos Juniors y esto provocó que River Plate quisiera ficharlo y le hizo una oferta importante. Fue entonces cuando su mamá, la María, tomó la decisión más determinante de toda la carrera de su hijo. En este momento, Juan Román tenía 18 años. Y su mamá, la María, lanzó una firme advertencia cuando se estaba a punto de concretar el fichaje a River Plate. Si alguna vez vas a River, nunca te volveré a ver. Eso dijo la mamá. Ella era de Boca, había mamado ser de Boca desde muy niña y por eso dijo lo que dijo. No hizo ningún tipo de cálculo económico. Su frase tiene más que ver con su pasión y su forma de entender la lealtad con unos colores. Esta frase selló el destino de Riquelme para siempre. El siguiente paso fue el fichaje de Juan Román Riquelme por Boca Juniors. De hecho, el 10 de noviembre de 1996 fue su debut y la mamá estaba más que feliz, su papá también. Años más tarde, luego de seguir creciendo como jugador en Boca y luego de ganarlo casi todo, en el año 2002, Juan Román Riquelme se fue a jugar a Europa, primero al Barcelona y luego al Villarreal. Durante su estadía fuera de Argentina, Cacho y la María, el papá y la mamá, fungieron como un ancla, como un cable a tierra, como un vínculo sólido con sus raíces. Los padres no eran de esos padres que se fueron a acompañar todo el tiempo a su hijo a Europa, ni tampoco eran de esos padres que los visitaba seguidamente y con mucha frecuencia. En absoluto. Sí, de vez en cuando, pero nada más que eso. Cacho y la María preferían seguir con su día a día en Argentina y así, a distancia, seguían estando presentes. No se veían físicamente, pero seguían hablando casi a diario. Nunca faltaba la llamada después de cada partido. Y de hecho, Cacho, el papá, seguía muy de cerca todo lo que le pasaba futbolísticamente a su hijo en España, pero su deseo era otro. La verdad que yo muy agradecido a todo lo que hace él, pero a mí me hubiese gustado que se quede toda la vida en Boca, toda la vida. Ese sí era lo más lindo, pero bueno. Y por eso no fui, yo le dije, no quería viajar, me gustaba viajar y aparte no quería. Cacho no se dejaba deslumbrar por los elogios de la prensa española
y él pensaba que si Román jugaba mal, se lo decía sin vueltas en esa llamada telefónica. El espíritu crítico del papá se mantuvo a pesar del paso del tiempo y del crecimiento de la popularidad de su hijo. Y de la misma forma también se mantuvo el espíritu influencer de la mamá sobre su hijo. Y el mejor ejemplo es cuando a finales del año 2006 Riquelme renunció a jugar con la selección argentina y la razón fue única y clara: la salud de su madre. La María había sufrido varias internaciones y Román no quiso dejarla sola. El cuidado hacia ella ha sido siempre una prioridad para su hijo sobre su carrera deportiva y profesional. Mi mamá y no se compara ni con la camiseta de la selección ni con nada. Y mi obligación es cuidarla, ¿no? Y como dije recién, a mi vieja la amo con locura y no soy nadie para hacerla sufrir. Durante la carrera profesional de Juan Román Riquelme, Cacho, su papá, se mantuvo deliberadamente al margen del negocio del fútbol, de las empresas, de los derechos de imagen, de las renovaciones, de los nuevos fichajes. Él mismo ha sido consciente de que podría haber vivido de otra manera, dedicándose a cuestiones más relacionadas con el negocio del fútbol. Sin embargo, nunca quiso involucrarse. En 2015, Juan Román Riquelme anunció su despedida del fútbol. Ya en 2019 comenzó su carrera como dirigente del Club Boca Juniors como vicepresidente. Y en el año 2023 fue un momento decisivo, no fue un año cualquiera, porque Juan Román Riquelme jugó su partido de despedida en la Bombonera. Ahí habría que decir que la posición en el campo de Cacho y la María, del padre y de la madre, en ese momento fue crucial, central. Ambos acompañaron a su hijo y se hicieron visibles en la escena mediática. La presencia de la María fue en la despedida de su hijo en la Bombonera un hecho inédito y simbólico, ya que casi nunca iba al estadio durante la carrera activa de su hijo. Ese mismo año, Román también tuvo una decisión muy importante. Quiso ser el presidente del Club Boca Juniors, el club de toda su vida. En marzo, en estas tensas elecciones de Boca, en el año 2023, Román enfrentaba la fórmula encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri. Y en ese momento la mamá, la María, fue la principal instigadora para que Riquelme nunca se arrodille ante el poder de Macri, cuando el entonces empresario dirigía los destinos del club. Finalmente, la fórmula en la que Juan Román Riquelme estuvo como presidente ganó. Los padres también le acompañaron en este periplo. Este mismo año, Boca llegó a la final de la Copa Libertadores. En conferencia de prensa y tras la derrota contra Fluminense, Román contó por primera vez que su mamá había tomado un avión para verlo. Que han logrado que mi mamá se suba a un avión y vaya a ver el partido. A mí no me fue a ver nunca. Mi mamá nunca fue a verme jugar. Siempre lo vio por la tele. Fue en su etapa como dirigente cuando formalizó un ritual que se volvió parte del folclore riquelminiano, si cabe el término. En cada partido, la María, la mamá, le envía a Román una foto con la vela que enciende. La posición de la María, la mamá, y de Cacho, el papá, en la nueva etapa dirigencial continuó siendo de presencia y de mucha protección. La María como figura simbólica y protectora, el papá, Cacho, como opinador en medios especializados del universo Boca. Y actualmente, ¿a qué se dedican Cacho y la María, el papá y la mamá? Como dijimos anteriormente, Cacho y la María nunca asumieron formalmente el rol de representantes, ni agentes, ni gestores de contratos, ni de marcas, ni nada de nada. Durante toda su carrera, la administración legal y deportiva de Juan Román Riquelme estuvo a cargo de profesionales externos, mientras que sus padres se mantuvieron como pilares emocionales. Cacho, el papá, hasta hace algunos años, mantenía su reparto de comidas en la zona norte del cono urbano. Actualmente es común verlo de manera cotidiana en el Boca predio de Ezeiza, aunque sin ocupar ningún cargo oficial. Su rol actual es de apoyo absoluto a la gestión de Román en Boca, funcionando como un nexo con los hinchas. Su energía está volcada a acompañar la gestión de Román, sigue viviendo en Don Torcuato y mantiene sus hábitos de ciudadano de a pie, rechazando lujos y privilegios derivados del cargo de su hijo. También juega al fútbol 2 o 3 veces por semana y además sigue de cerca las carreras de sus otros hijos futbolistas y de su nieto. A sus más de 60 años sigue siendo el mismo Cacho del barrio, pero con más años. Junto con la María, aún viven en Don Torcuato, en la misma zona donde criaron a sus 11 hijos. La María, la mamá, no trabaja en ningún rol público ni institucional. Su vida, según todo lo que se sabe, giró en torno a la familia, al mate y a Boca. Ambos han sido abuelos muy presentes en la crianza de los 3 hijos de Román, especialmente la María, la mamá. En definitiva, en cada etapa siempre estuvieron y siempre están. Los padres fueron y son el sostén emocional y familiar de Juan Román Riquelme y en parte también fueron el sostén futbolístico. Seguimos. Hablamos hoy, no le
en el escaparate. Momento de pegar una mirada a este particular y singular escaparate que nosotros tenemos, que se trata de ver cuál es la presencia mediática de los papás, en este caso de Juan Román Riquelme. Así que vamos a empezar, Bahía, para que nos ayudes a entender, a comprender esta caracterización de partida que hacemos sobre la presencia mediática de los padres de Juan Román Riquelme, de Cacho y de la María. Alfredo, ambos tienen una exposición baja en medios, pero con matices. Cacho habla, opina y aparece en medios especializados en momentos muy específicos. Por su parte, la María no habla nunca, pero es el personaje más influyente en la narrativa pública de su hijo. Sin ella no hay retiro de la selección, no hay Boca, no hay velas antes del partido. La imagen del padre de Román repartiendo comida en el conurbano es una de las más reproducidas en medios y la que mejor define su perfil mediático: trabajador, discreto y orgulloso. La María es especialmente reservada, apareciendo ocasionalmente en fotos familiares compartidas por su hijo, como Gastón Riquelme, que ya se dijo que es fotógrafo y suele publicar imágenes de la familia. En verdad, ambos son muy herméticos, comparten un perfil más que discreto. ¿Cuáles serían, Bahía, los principales titulares que se han dado en la prensa nacional o internacional en los que aparecen mencionados, sea padre, madre o los dos conjuntamente? Los principales son: Cacho Riquelme, el padre del ídolo de Boca, tiene un reparto de comida, siempre trabajé, no quiero que ensucien su nombre, en Infobae. Cacho, el padre de Riquelme, Román no tuvo el apoyo de Bianchi, en La Nación. El padre de Riquelme lo defendió de las críticas en Boca, sé que lo va a dar vuelta, en Planeta Boca Juniors. Cacho Riquelme, el papá de Román, disparó para todos lados, la gestión del club, la actitud del equipo y las chances en la Libertadores, en Clarín. Cómo la amenaza de su madre prohibió a Riquelme jugar en River Plate, en ESPN. ¿Quién es la madre de Riquelme? Del "si vas a River no te voy a ver", a renunciar a la selección argentina por ella, en El Destape. Y los sacrificios que hizo Riquelme por su madre, en Infobae. Y ahora voy a la fórmula que nos interesa saber: cómo se busca, con qué palabras se busca, se asocia en Google cuando hablamos de Cacho y de la María. Alfredo, las principales son: la primera, sin dudas, es Don Torcuato. Después está Boca Juniors, padre, salud, despedida, selección y reparto de comida. Ya vemos que hay una variedad de palabras que han servido para que la gente busque cosas de los padres de Juan Román Riquelme. Y ahora te pregunto, Bahía, si tienen ambos o cada uno redes sociales y cómo serían sus perfiles, si es que las tienen. Alfredo, Cacho ni la María usan redes sociales públicas. No tienen Instagram, ni X, ni Facebook, ni TikTok, nada de nada. La presencia en redes de ambos es indirecta. Aparecen en videos, fotos publicadas por medios o por otros miembros de la familia. Ninguno busca visibilidad digital propia. Y como muchas veces te repregunto, si no tienen redes sociales, ¿significa que no han aparecido nunca en redes sociales? No, por supuesto que no quiere decir eso. Han aparecido como protagonistas en varios momentos y vamos a recordar 3. El video más viral de Cacho ocurrió en 2021 cuando irrumpió en la cabina de transmisión del periodista Roberto Leto en La Bombonera para defender a Edwin Cardona, gritándole: "Vos no sabés nada de fútbol, sos un burro". Este video fue viral en redes y generó gran repercusión en la prensa deportiva. No sabés nada de fútbol. Pero ya sé que sabes 40 años acá y sos un burro. La María también fue viral en redes, Alfredo. Fue en su encuentro con el cantante Marco Antonio Solís en el año 2025. El video, conociendo a su ídolo musical gestionado por Román, se volvió tendencia rápidamente. Y entre los momentos con más repercusión mediática se encuentra el llanto de Román por su madre en la conferencia realizada en 2023. Durante el conflicto por la suspensión de las elecciones en Boca, Román se quebró al contar que su madre le pidió que no afloje. Este fragmento tuvo un alcance masivo en la televisión abierta y millones de visualizaciones en plataformas como YouTube y TikTok. Hoy la María estaba contenta, porque siempre hice lo mismo. A la vida venimos por algo. Esto es lo que me tocó y lo disfruto mucho. Así que me pidió que no puedo aflojar y que tengo que ganar las elecciones para que el hincha esté contento. Y Bahía, con todo lo que sabemos ya de los padres de Juan Román Riquelme, siempre pregunto porque me apetece. ¿Dan entrevistas?
Respecto a las entrevistas, optan por posturas diferentes. La María nunca dio una entrevista en medios. Toda la información que existe sobre ella proviene de lo que Román cuenta. Por su parte, Cacho suele dar entrevistas con moderación y siempre en medios vinculados al universo Boca. Cadena Ceneice, América TV, Infobae Deportes. Es leal, apasionado, boquense a muerte y no esquiva la polémica cuando se meten con su familia. De hecho, siempre ha sido muy crítico con los medios de comunicación. Vaya, ahora sí, necesito preguntarte. Dime alguna cosa linda que haya dicho el papá Cacho en términos de crítica a los medios de comunicación, ¿o no tenemos? Bueno, Alfredo, no tan lindas, pero mejor lo vamos a escuchar a él. Nunca te acostumbras porque fue desde que empezó a jugar en Boca, siempre le dieron de todo lado y gracias a Dios no le podían terminar de matar porque siempre jugando después da vuelta a todo. Después los poderosos pueden hablar todo lo que quieran, pueden decir lo que quieran, pero él va a decir siempre la verdad. Y para ir terminando, Bahía, me gusta siempre saber si existen documentales o libros que hablen de Cacho y la María en la relación con su hijo. Alfredo, hay documentales y estos son el documental Román por Román, fundamentalmente la parte 1, Don Torcuato y su familia, es quizás el material más íntimo donde el propio Román describe su infancia con sus hermanos y el carácter trabajador de sus padres. El documental Román de Sebastián De Caro es un documental con voces en off y el enfoque minimalista captura la esencia de su formación y los valores familiares que lo rodean. Y también está el libro Riquelme el Torero de Alfredo Luis Di Salvo, es un repaso periodístico que explora la intimidad del ídolo, sus códigos de barrio y la influencia del círculo familiar en su forma de ver el fútbol. Y el libro Único Riquelme de Gonzalo Zulli, esta obra profundiza en la historia de Román desde sus inicios en Don Torcuato, detallando la figura protectora de su padre y la importancia central de su madre en sus decisiones más difíciles. Mil gracias, Bahía, por esta radiografía de la presencia mediática de ambos y podríamos decir que se trata de un caso de pocas nueces y mucho ruido. En el fondo hablan poco, muy poco, pero siempre han tenido mucho eco. La seguimos. El rondo de los que saben. En este segmento vamos a escuchar opiniones, la mayoría procedentes del mundo del fútbol, del periodismo deportivo, jugadores, entrenadores, profesionales de la psicología deportiva, pero también vamos a escuchar opiniones de personalidades reconocidas mundialmente. Todas ellas nos van a ayudar a pensar, complejizar y problematizar las relaciones de padres e hijo. Aclaramos dos cosas. La primera, la totalidad de las respuestas vertidas no están hechas acordes a preguntas específicas sobre el caso que nos ocupa. Desde el podcast de Tal Palo o Trastilla hemos seleccionado las que considerábamos pertinente acorde a nuestro criterio. Segunda aclaración, la mayoría de las opiniones son en exclusiva, otras no, pero lo mejor es que la escuchemos. Dale play, Fer. Fernando Signorini fue preparador personal de Diego Armando Maradona. Su análisis en exclusiva para el podcast de Tal Palo o Trastilla. Los padres y los mismos jugadores tienen que estar muy atentos a todos esos mensajes que bajan desde los medios cuando se dicen que hay que ganar de cualquier manera, de que el segundo no existe, que ganar no es lo más importante, sino lo único que importa. Primero porque le dicen tipos que de fútbol no saben absolutamente nada, que son sumisos corderos de un rebaño que maneja el productor y el dueño del medio, y que atentan contra la posibilidad de que el chico viva y sus padres vivan el deporte de otra manera, no con tanta adrenalina. Por todo ese tipo de mensajes que se reciben, en alguna medida o en un cierto porcentaje también hay que hacerlos responsables de cosas brutales que han ocurrido en el fútbol argentino, desde el caso de Mirko Saric, todos sabemos lo que pasó, pero también chicos de Aldo Civi de Mar del Plata, de Colón de Santa Fe, que al quedar afuera de las convocatorias y debido a las brutales presiones que sobre ellos ejercen, decidieron poner fin a sus vidas. Antes se decía, que era una frase repetida y que además tenía validez, hacer que sus hijos al deporte para hacerlo mejor. Te digo, quiero que tengan cuidado los padres. Ángela Lerena, periodista deportiva argentina, conductora de pensiones en TNT Sports.
Su análisis en exclusiva para el podcast de Tal Palo, Otra Astilla. Los clubes tienen mucha importancia en esto, ¿no? Son un poco complementarios a los padres en muchos aspectos. Diego Armando Maradona, futbolista, campeón del mundo como jugador con la selección argentina. Yo podía hacer el mejor gol de la historia que él. Subíamos al colectivo, yo esperaba que me dijera algo, nada. Nunca. Jugué primera, nada. Salí campeón, nada. Salí campeón del mundo, nada. Digo, un día lo agarré, le digo, papá, muchacho, ¿un día me puedes decir que jugué bien? Anda. Pero, ¿sabe lo que tiene mi viejo, Marlon? Que mi viejo, usted le habla de mí y mira el techo y le caen las lágrimas. Ivo Cavallo, psicoanalista, docente e investigador de la UBA. Hoy trabaja con deportistas de alto rendimiento a nivel nacional e internacional. Su análisis en exclusiva para el podcast de Tal Palo, Otra Astilla. Cuando el deporte tiene sentido por tu mamá o por tu papá, ¿no? En que no solo te brindan al deporte, sino que se convierten en el nexo más importante entre vos y el deporte. Y eso es otro desafío muy grande, ¿no? Porque cuando ese padre-madre no está, se pierde el nexo con el deporte, ¿no? Y eso se convierte en un lindo desafío en el proceso de terapia, en introyectar, digamos, en el yo ese deseo que se construyó por el deseo del otro. Juan Manuel Brindisi, psicólogo deportivo. Hoy trabaja como psicólogo de las selecciones nacionales de la Asociación del Fútbol Argentino. Su análisis en exclusiva para el podcast de Tal Palo, Otra Astilla. Y podemos hablar de los padres y madres sombras, son aquellos que nunca se conmueven con lo que le pasa al hijo. Al hijo le puede ir bien, puede ganar un campeonato, puede ganar una copa, y el padre o la madre le marcan lo que hizo mal en el primer tiempo, y es como si fuera un narcisismo invertido. Se ponen, muchas veces sin darse cuenta, en un lugar de superioridad inalcanzable para que el hijo nunca deje de buscar esa aprobación que estructuralmente nunca va a llegar. Pablo Ladaga, periodista deportivo. Hoy trabaja en Radio 10 y en C5N. Su análisis en exclusiva para el podcast de Tal Palo, Otra Astilla. El barrio entero decía que Riquelme, que Román era el mejor. Todos lo elogiaban menos el papá. El padre crítico cuando llegaban a la casa, a pesar de haber ganado su equipo, de haber convertido goles, le decía, jugaste mal, tenés que mejorar en esto, tenés que hacer lo otro. Juan Cruz Comar, futbolista, ex compañero de Juan Román Riquelme en Boca Juniors. Hoy juega en Rosario Central. Su análisis en exclusiva para el podcast de Tal Palo, Otra Astilla. Creo que hay un tipo de personalidad que es congruente desde sus comienzos, siendo muy joven hasta hoy en día. Entonces eso me parece que es algo que indudablemente trae de la formación familiar y especialmente de los padres. Me parece que es algo que se forja ahí en esa infancia y con el ejemplo de los padres. Un poco de tiki-taka. Y diríamos que es el momento menos rígido, el momento más, no sé, como de explorar puntos de vista, opiniones, valoraciones subjetivas, interpretaciones personales de cómo vemos esa relación de padres e hijo. Y como en todas las situaciones, lo hacemos con la prudencia de tener a veces una información muy limitada. Y en este caso es particularmente limitada porque hay poca información en torno a la figura de los padres, como ya hemos podido ir demostrando a lo largo de todo el relato previo. Pero a pesar de eso, no queremos dejar de opinar, de decir lo que pensamos respecto a este vínculo. Por un lado, y para empezar, a mí me gustaría destacar una base tribal, una suerte de gran sentido de pertenencia a una familia. Hay algo que parecería muy central, muy centro de gravedad en esta relación, y es una familia grande, y ahora hablaré un poco de ello, en el cual se siente un fuerte sentido de pertenencia. Y yo creo que eso ha marcado mucho la relación de la influencia que han tenido los padres con respecto al hijo.
y creo que no puede ser la misma influencia de padres con un hijo cuando la familia es tan numerosa o cuando son familias mucho más chiquitas. Creo que habrá seguramente muchos estudios en psicología que habrán caracterizado dentro de la heterogeneidad de una familia numerosa que tienen rasgos comunes en comparación con una familia de un hijo único. Y yendo en esa misma línea, me he quedado casi todo el tiempo reflexionando respecto a lo determinante y lo decisivo que puede ser para un chico, para una chica, ser el mayor de nada más y nada menos que 11 hermanos. ¿Cuánto te debe marcar para siempre la vida? Yo he sido el hermano mayor de una hermana y he sentido que muchas veces he tenido una influencia de mis padres diferente probablemente a la que tuvo mi hermana, y seguramente la relación entre mi hermana conmigo fue atravesada en algunos momentos también por esos roles diferenciados de ser el mayor y la siguiente. En el caso de ser 11 hermanos, en el fondo casi eres una suerte de, para algunos de ellos, un pseudo papá en algunas instancias, por siempre ser visto el mayor de todos. Yo creo que es interesante en el caso de Riquelme cómo eso le ha podido marcar, no siendo más extrovertido, que no lo es, sino, y eso llama la atención, siendo el mayor de 11 hermanos, pero siendo exageradamente tímido. Me parece que eso marca mucho lo que es la personalidad de Juan Román Riquelme, y evidentemente es por ser el mayor de 11 hermanos. Es muy difícil pasar por alto ese detalle específico. Y luego hay una cuestión que sí creo que en el caso sale a relucir constantemente, y es el hecho de ser padres, al menos a mí me lo parece, fuertemente influyentes, a pesar de no estar en el mundo profesional. No han necesitado de ser ni representantes ni agentes para ser, y lo voy a decir sin ninguna carga peyorativa, exageradamente influyentes. Y ahí sí, y lo dejo como un interrogante o como una provocación, a ver si Bahía salta la provocación o no, el espíritu fortísimo crítico del padre, severo, en no reconocerle que jugaba bien cuando seguía pasos tras pasos demostrando que era un jugador del más alto nivel mundial. Pero el padre siempre le sacaba un pero, y era con el objetivo de que no se relajara, pero a la vez podría tener un contraefecto de remarcar demasiado el defecto, lo malo hecho. Yo creo que eso al final, de alguna manera, genera una influencia, un impacto en la psiquis de una persona, por muy mega estrella del fútbol de la que se trate. Y a la vez, también el caso tan aplaudido de la mamá, de exigirle que no vaya a un club de fútbol porque ella es de otro club, y a veces uno idealiza que qué lindo y hermoso es que una mamá le pueda decir a su hijo que no fiche por tal equipo y porque el mío es el otro. No sé cuán justo y saludable puede ser que una mamá o un papá limiten tanto las maniobras de acción. Yo creo que eso que a veces se ve como exageradamente bondadoso y hermoso e idealizado, creo que tiene una contracara en, por un lado, el papá en lo severo y en lo exageradamente crítico, y la mamá en casi exigirle que juegue en el club de la que ella era hincha. No estoy diciendo con esto que esté del todo como para ponerlo en suspenso, pero sí me gusta un poco buscarle más piernas al gato en esta situación, de las que a veces en toda la literatura y en todos los artículos periodísticos que se ha escrito mucho respecto a estas dos facetas, tanto del padre como de la madre, han sido casi siempre muy aplaudidos, y a mí me parece que tienen una contracara que también hay que ponerle un poquito del foco. No sé qué piensas, Bahía. Yo lo voy a tomar, por supuesto, por el lado positivo, en términos de la firmeza de las convicciones, ¿no? Porque creo que más allá del rol de acompañamiento, de protección y de ser personajes con una gran carga simbólica y hasta mística, Cacho y la María han podido conservar sus convicciones y han salido, o mejor dicho, lograron no entrar en una lógica, en un circuito normal de la exigencia del fútbol y del negocio, ¿no? Y esto no es natural, ¿no? Es una decisión que sostuvieron a lo largo de toda su vida, esta capacidad de salirse de los parámetros normales y de la vida de lujos que podrían haber tenido, y considero que eso influyó de forma determinante en la vida de Román, ¿no? Quien se ha posicionado con valor, confrontando incluso con poderes muy enquistados, ¿no? Cuando Román en 2023 dice, tener poder es que la gente te quiera, ¿no? Está hablando de una persona que no se vendió al poder de turno, ¿no? Y esto es lo que vimos a lo largo del capítulo, en cómo Cacho y la María en cada etapa,
y en muchísimas determinaciones también sostuvieron estas posturas muy determinantes, siendo fieles a ellos mismos. Por supuesto hay un lado de romanticismo, pero sí creo que esta influencia determinó la personalidad de Román Riquelme. Pero claro, ahí es donde entra lo interesante, ¿no? De que yo creo que hay una matriz de influencia muy potente, muy dominante y muy ordenadora en la vida posterior de la megaestrella del fútbol de Juan Román Riquelme, en seguir siendo una persona humilde, con la identidad de barrio, no dejando de tener una buena parte de su esencia de ese chico que iba a jugar al barrio de San Jorge. Sin embargo, donde quizá le pongo algunos señales de exclamación para estar atento, es si es tan correcto y pertinente que el papá exacerbe la crítica y la severidad y que la mamá exagere y exacerbe la necesidad de pertenecer al club de la que ella ha sido hincha. Me parece que es algo para repensar incluso en la relación de los padres a los hijos cuando le quieres marcar demasiado la cancha, cuando tu posición en el campo se la quieres trasladar exactamente de la misma manera a tus hijos. Creo que eso lo quiero poner un poco como contrapeso a lo que quizás hemos leído para hacer este tipo de investigación, para ponerlo en su justa medida. A veces yo soy del Barça, mi papá era del Barça y, por ejemplo, mi mamá era del Madrid porque su papá, mi abuelo materno, era del Madrid, pero luego, a medida que fue mi mamá creciendo con mi papá y con nosotros, se fue haciendo del Barça. Digo, no sé, a veces es interesante como uno le marca tanto la relación con un familiar, no sé. Lo dejo entrever, seguramente para los hinchas de Boca eso es una lectura muy idealizada, romántica y hermosa, pero lo pongo un poco en un sentido más abstracto, de más allá de la relación con Boca, cuánto te marca en la vida tener que seguir el equipo que tu papá ha sido. Lean. Sí, Alfredo, vengo a ofrecer un matiz a esta lectura que están ofreciendo ambos, porque si bien hemos escuchado a lo largo de este trabajo la importancia de la impronta Boca en la familia, en un momento Cacho también dice, nosotros antes de ser hinchas de Boca somos hinchas de nuestros hijos, ¿no? Y eso también a mí me quedó un poco como para... es una frase que me dejó pensando. En primer lugar, porque yo creo que la María ha ejercido una influencia determinante, sin dudas, en la identidad Ceneice de Román y de todos sus hijos, sin dudas mucho más que Cacho. Eso no me quedan dudas. Pero también creo que la María ha ejercido una influencia... en Román de decirle, creo yo, ¿no?, constantemente lo muy bueno que era, tan bueno que puede elegir no jugar en River. Yo creo que la María pensaba, es tan bueno mi hijo que puede decirle que no a River, total lo va a probar Boca y lo va a agarrar, y así fue, ¿no? Lo probó Boca y a los pocos días ya estaba debutando en primera y compartiendo vestuario con jugadores como Maradona, como Canigia, digo. Y en segundo lugar, también esa influencia de creer que su hijo es tan, pero tan bueno, es como la zanahoria que tiene Riquelme, ¿no? La zanahoria en la vida, de demostrarle a la mamá que es muy bueno, y tan bueno es que no solamente es el mejor jugador de la historia de Boca, no solamente fue el 10 de la selección argentina después de Maradona, sino también puede llegar a ser el presidente de Boca y quizás el mejor presidente de la historia de Boca. Ay, me dan ganas de seguir discutiendo con mis amigos y colegas Leandro y Bahía, porque uno tiene que estar todo el tiempo demostrándole a la mamá que es tan bueno. Uy, qué pregunta. Esta la dejamos votando para la próxima. Así que fíjense que ahora que estaba pensando, yo todavía no le he comprado ni regalado una camiseta o un body a mi hijita que tiene 1 año y poco del Barcelona. Y quizás es por esto, porque no sé si debe elegir. Ahora tengo dudas, quizás se la compro. Seguimos. Momento Zoe. Hola, me llamo Zoe,
Tengo 15 años y me he criado rodeado de fútbol, haciendo que se convierta en mi día a día. Y en mi opinión, los padres de Juan Román Riquelme fueron súper importantes en su carrera, porque siempre le dieron apoyo y estabilidad desde pequeño. Siento que sus padres hicieron muy bien en dejarlo crecer y meterle presión cuando era necesario, y para que se esforzara siempre al 100%. Sus padres le metieron mucho en el fútbol desde pequeño, aunque sea viéndolo o jugándolo, especialmente siendo bosteros, lo cual yo soy también, así que entiendo muchísimo más lo que Riquelme y su familia sentía por ese club, la pasión de la gente, cómo cantan desde el principio hasta el final del partido y cómo viven el fútbol hace que todo se sienta mucho más especial. Yo veo que eso se destaca mucho en la forma tranquila y humilde que siempre ha tenido Riquelme al tomar decisiones importantes, siempre poniendo a su familia primero, como cuando eligió ir a Boca Juniors. Yo veo a Riquelme y sus padres como veo a Boca y su afición, una familia unida, con una conexión inigualable, siempre estando ahí en las malas y en las buenas, y siempre apoyando y apostando por tu equipo o familia. El remate final. Y como siempre hacemos, nos gusta ir poniéndole punto y final a cada caso específico con una anécdota. Otra forma de contar una arista, a veces escondida, a veces aparentemente más marginal, pero que explica mucho más de lo que a veces puede uno teorizar con un grandilocuente análisis. Así que, esta vez, ¿qué anécdota hemos elegido, Bahía? A ver, Alfredo, lean, Román tenía en su infancia una personalidad muy introvertida, esto ya lo dijimos, y siempre parecía algo tímido, ¿no? Tan tímido que la María empezó a llamarlo de una manera que a cualquier otro pibe de la villa le hubiera caído como una bofetada. Nene. El contraste es extraordinario. En el barrio, en el potrero, entre los compañeros, Román era el cabezón. Al ser flaco y espigado, sobresalía su cabeza y de ahí venía el apodo. Un mote físico, directo, de villa sin vueltas. Pero en casa la María lo veía distinto. Para ella no había ningún cabezón, había un nene. Y tenía sus razones. Ese era el pibe que veía a la María todos los días, no el cabezón del potrero, el nene que volvía a casa callado, que no levantaba la vista cuando hablaba, que se escondía en los pasillos. Para el mundo era el torero, el señor fútbol, el último 10. Para la María, su nene. Y así lo siguió llamando toda su vida. Ay, Bahía, me tocaste la fibra más que sensible porque mi mamá toda la vida me llamó nene, pero toda la vida me llamó nene. Y debo de reconocer que durante chico me gustaba la palabra nene. Después hubo una etapa donde venían mis amigos de 15, 17, 18, 20 años y como que casi me escondía debajo de la mesa cuando me utilizaba la palabra nene. Mis amigos nunca decían nada, pero estoy convencido de que lo hablaban por detrás mía. Pero ¿cómo le puedo decir nene? No lo sé, eso eran imaginaciones y alucinaciones mías. Luego fue pasando el tiempo y siempre me fue gustando que me siguiera y me prosiguiera llamando nene. Creo que es un diminutivo. De hecho, estuve intentando hurgar si había etimología de la palabra nene. Y no, parece que responde y obedece a la onomatopeya tradicional de cuando se tratan a los niños tan pequeños, como que es muy simple y sencillo de decir y se quedó ahí como para siempre. De hecho, hay literatura desde 1700 que ya aparece la palabra nene utilizado para hablarle a un hijo o nena, no sé si se utiliza. Yo toda la vida he tenido esa palabra detrás mía. De hecho, mis papás nunca me llamaron Alfredo, mi mamá me llamaba nene y mi papá chico, así que entiendo bien esa lógica diminutiva, entiendo que afectiva, cercana, protectora. Me parece muy interesante también para explicar y caracterizar, y ahora voy a Riquelme, el vínculo de los padres, particularmente de su madre, la María, con el hijo. Y además, si me lo permiten, no hemos encontrado, y parece que no, pero el papá no le llamaba nene, lo cual también ahí dice una manera de abordar esas relaciones de un padre con un hijo y de una madre con un hijo en un determinado momento histórico, en un determinado lugar. Para ir cerrando en esto, yo quiero saber rápidamente si a mi equipo, Bahía, de chica, te llamaban de otra manera diferente a tu nombre. ¿Sabes que mi papá siempre me llamó Buba? Lo cual era muy raro y era como un sobrenombre raro y yo medio que copié eso
peor porque a mi hijo cada vez le digo de una forma distinta. Ahora este mes estoy con Pipo, le digo Pipo esto, Pipo lo otro. Yo no sé si a él le causa tanta gracia como a mí, pero para mí es tierno como ir cambiando los sobrenombres. Yo tengo una duda, Bahía, ahora que estoy en plena crianza, de si le tengo que cambiar tantas veces de nombres porque nunca va a entender que se llama Lola hasta muy tarde. O quizás está bien que sea así. Yo no tengo una respuesta. Sí empecé a hacer esto a partir de los 4 años por las dudas. Ah, Así bueno, que está bien. te lo recomiendo. Me diste un buen input para abordar este tipo de dudas que uno tiene en la paternidad, sobre todo en la paternidad, además siendo primerizo. Lean, a ti, de chico, ¿cómo te llamaban? Bueno, mi vieja me rebautizó como Leli desde muy chiquito, con apodo que incluso la transmití en el colegio, en el primario me llamaban de esa forma, y mi viejo nunca le terminó de cerrar, me parece, porque siempre me llamaba Leo, como con más presencia. Leo, mi viejo, Leli, mi vieja. A mí lo de Leli me parece nombre artístico desde ya. Yo creo que en este podcast te deberíamos de llamar Leli. Bueno, no, vamos a dejarlo en Lean porque me va a costar mucho y voy a mezclar lo uno con lo otro. Bueno, hasta acá llegamos con este momento anécdota del nene de Juan Román Riquelme. Seguimos. Así cerramos este capítulo del podcast de Tal Palo, Otra Astilla. Esperamos haberte acompañado y entretenido, haciéndote pensar y sonreír a partes iguales. Gracias por prestarnos tu tiempo, que sabemos que no es poco. Y hasta la próxima. Movistar Plus tiene un plan con partidazos para ti por solo 9,99 € al mes. Escucha, un partido por jornada de la Liga, noches con lo mejor de la Champions, la Hypermotion, la Euroliga, el fútbol inglés, tenis, lo mejor del deporte con el plan libre de Movistar Plus por solo 9,99 € al mes y sin cambiar de compañía. Porque así es el plan libre de Movistar Plus. Lo pones y lo ves.